Bienvenidos al podcast Mi Vida Trascendental, en el cual entrevisto a personas extraordinarias con el objetivo de aprender sobre sus historias de éxito. Hola, soy Rocío Romero y hoy tengo el gusto de entrevistar a Ricardo Enríquez. Es un líder emprendedor y apasionado conferencista, que su propósito es transformar a su público en líderes extraordinarios. Ricardo cuenta con una licenciatura en comunicaciones y una especialización en marketing en el Tecnológico de Monterrey, un MBA en el ITAM, una certificación del programa Management Ejecutivo en el IPADE y una certificación de aspectos legales en recursos humanos estratégico en la Universidad de Cornell University. Es fundador y CEO de GIF Group, el primer centro de excelencia y aceleración de millennials, Gen Zers y líderes de todas las generaciones en México, Latinoamérica y Estados Unidos. Desde el 2018, a través de su empresa GIF, ha colaborado con 58 empresas que son sus clientes, realizando 80 proyectos en 35 industrias distintas. Algunos de sus clientes son Chanel, Coca-Cola FEMSA, Kellogg's, Bardal, Repsol, por mencionar algunos. A sus 26 años fue contratado por la empresa Alien México, la cual maneja las marcas Pinol, Cloralex y Ensueño. Su puesto fue el área de recursos humanos. Inició como responsable de desarrollo organizacional y adquisición de talento, además de dirigir la fuerza de ventas. 2 años después, fue invitado a dirigir el área de recursos humanos en Estados Unidos como expatriado, responsable de todos los empleados en Estados Unidos, el Caribe y algunos países de Latinoamérica, ubicado en Houston, Texas, en el cual su reto fue construir un equipo de clase mundial y ayudar a la empresa a duplicar el valor de negocio en 5 años. Formó también el equipo directivo de talento de alto potencial. Logró contratar personas de 25 nacionalidades en la empresa. Colaboró con decisiones críticas en el comité directivo de la empresa. Los dejo con la entrevista. Que la disfruten. Muchas gracias, Ricardo, por aceptar la invitación a esta entrevista. Es un gusto entrevistarte, platicar contigo y que nos compartas sobre tu experiencia y acerca de todo lo que has logrado en tu vida. No, al contrario, es un honor y un gusto siempre ser invitado y te agradezco mucho, me da mucho gusto también escucharte y platicar contigo ahora en este 2022. A tus órdenes, Rocío. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que quisiera hacerte es ¿cómo surge tu interés para dedicarte al área del capital humano en tus inicios de la carrera? Siempre he sido una persona muy enfocada a la gente. Siempre he sido un protector de las personas. Alguien muy eh, enfocado al talento. Siempre me ha gustado mucho eso. Desde joven, desde muy chavo, desde antes de la universidad, siempre me he caracterizado por ser alguien que
le encantan las relaciones humanas, le encanta siempre platicar con la gente, estar cerca de las personas. Entonces eso me orilló a que estudiara comunicación y después me especialicé en marketing y eso me abrió mucho las puertas para empezar a tener puestos, posiciones en varias empresas globales y algunas familiares, también regionales, y la mayoría de las veces en capital humano, aunque tuve otras asignaciones, pero ha sido un área que me ha encantado. Oh, excelente. Sí, de hecho, eres así muy enfocado en las personas, siempre muy sociable y preocupándote por aportar siempre, ¿verdad? A los demás, me consta. Trabajaste, de hecho, en tu vida laboral has trabajado en varias, trabajaste en empresas globales como L'Oréal, Pernod Ricard. ¿Nos puedes compartir de tus aprendizajes en esas empresas? ¿Cómo fue tu experiencia? Mira, estoy muy agradecido con estas empresas y con las personas que me dieron la oportunidad de crecer en estas compañías. Arranqué mi carrera desde, me acuerdo desde que estudiaba la universidad, desde antes ya trabajaba en empresas familiares de mis padres, pero justo empezando la carrera arranqué en proyectos muy básicos, desde empresas de entretenimiento como Televisión Azteca, MTV, National Geographic. Hice prácticas en algunas de estas empresas y de ahí ya brinqué a mi primer trabajo que fue L'Oréal, donde tuve un proyecto, una asignación de Change Management, de manejo del cambio, porque implementaron en uno de los centros de distribución SAP, el ERP SAP, y me tocó ayudarles a la transición, sobre todo al centro de distribución, pero al equipo de operarios, que, bueno, a los operarios y a sus administrativos, sus jefes que manejaban el software, y fue muy divertido, aprendí mucho porque desde ahí me di cuenta que tenía que llegar al público con diferentes mensajes y siempre con humildad, siempre con sencillez, pero a la vez con una explicación muy clara, con un mensaje muy claro, muy práctico, muy sencillo, donde las personas tenían que entender y ayudar a la organización, no tanto a mí, pero a la organización, a que el cambio fuera más suave, por así llamarlo. L'Oreal me dio ese aprendizaje, sobre todo de cómo acercarme a las diferentes audiencias. De ahí pasé a Pernod Ricard, Casa Pedro Domecq, una empresa extraordinaria donde aprendí muchísimo, crecí muchísimo. Empecé en la planta de los Reyes La Paz en México, en el Estado de México, y ahí se producía, si no es que se produce todavía, el Brandy Presidente, Don Pedro, Caribe Cooler, Azteca de Oro en ese momento, entre otras marcas, y arranqué ahí comunicación, toda la comunicación interna de la planta, que hablabas de más de 200 empleados, una planta muy bonita, y empecé yo a crear cosas, empecé yo ahí a extenderme y a crear y a poner en todos lados comunicación, y aparte que era una belleza de planta porque era una estructura de como una casona, le llamaban la casona, una hacienda bellísima. Entonces yo adornaba con mis campañas los jardines y bueno, se veía espectacular. Y la gente empezó a voltear a ver el área de comunicación y recursos humanos. Y al poco tiempo me invitaron, me acuerdo, la vicepresidente de recursos humanos del corporativo en Bosques de las Lomas, aquí en la Ciudad de México, a integrarme, pero al corporativo, ya no en la planta. Y eso fue a los como menos de los 6 meses de trabajo. Y así arranqué mi carrera y yo creo cada 10 meses, un poco menos, me promovían. Y lo interesante en Casa Pedro Domecq fue que jamás eh, me quitaron puestos, sino siempre me sumaron puestos. Entonces llevaba comunicación y luego me daban reclutamiento y luego de reclutamiento me dieron desarrollo y entonces manejé varias áreas de recursos humanos y fue creciendo pues, desde becario hasta ser un HR Business Partner Senior para todo el área de ventas. Esa fue mi última asignación y de ahí tuve varios retos y asignaciones globales. Una que se llamó Agility, donde seleccionaron a 20 personas de todo el mundo, de 19,000 empleados. Fui un seleccionado para hacer 6 proyectos, implementar a nivel global, muy interesante. Entonces me tocó
desarrollar y aplicar una encuesta de clima laboral y de engagement a nivel global y, entre otros temas de liderazgo, una plataforma global de movilidad y de crecimiento. Entonces, estuvo muy interesante. Ahí aprendí muchos temas globales, aprendí muchas prácticas y procesos globales de talento, cómo manejar a directivos, cómo manejar gente de todo el mundo, multiculturalidad, el tema del inglés. Pues estuve en varios países, estuve en Francia, estuve en Brasil, estuve en Estados Unidos, en muchos lugares, en muchos eventos, asignaciones, proyectos. Pues ahí aprendí mucho y me dio la capacidad de abrir mi frontera y la mente hacia otras culturas de trabajo, con una sofisticación muy interesante, con un nivel de proyectos muy amplio, muy alto, y ejecutivos de primer nivel a nivel global. Estuvo muy interesante esa asignación. De ahí el presidente y director general se va a Allen, que es Pinot, Cloralex y Ensueño, y me invita a trabajar con él en Monterrey. Entonces tomo la decisión con mi familia, mi esposa y mis hijos de mudarme a Monterrey, de la Ciudad de México a Monterrey. Estuve 2 años, llevaba como subdirector de recursos humanos varias áreas y también me dieron la asignación de ventas de la Ciudad de México, donde había más de 200 personas de ventas y les dábamos todo el servicio interno, el comedor, recursos humanos, doctor. Aprendí mucho, ya tuve una posición más integral de recursos humanos en una empresa de más de 5,000 empleados, con marcas posicionadas en el top 10 del top of mind de México. Bueno, pues conoces las marcas. Y ahí aprendí mucho a relacionarme desde un punto de vista un poco más financiero, porque es una empresa con unas finanzas muy sanas, con un enfoque muy financierista, eh, con un enfoque mucho de proceso. Y, y eso me dio mucho conocimiento y estructura, porque Pernod Ricard era más creativo, entonces yo tenía más puertas abiertas de yo crear e innovar, o sea, que confiaban demasiado en mí. Entonces, en Pernod, regresándome un poco, gané varios premios, premio a la mejor comunicación del país, ganamos Top Companies número 1, me acuerdo, yo lideré el proyecto y le ganamos a Coca-Cola, Microsoft. Fue muy padre la historia de Casa Pedro Pernod Ricard. Y en Allen, como te mencionaba, el tema de procesos me sirvió muchísimo, el tema de cultura, porque obviamente era una cultura totalmente distinta a vinos y licores, aquí era una cultura más tranquila, por así llamarlo, más enfocada a la tarea, más que a la innovación, más que a la creatividad, más que a la relación y a la convivialidad, porque en Pernod era mucho convivialidad, era gente totalmente, a mí me encantaba. Yo estaba en los eventos y yo estaba en todos los lugares, la verdad es que estaba en lanzamientos de marca y a mí me invitaban mucho. Y en Allen era un enfoque mucho más estructurado, porque era una empresa con 70 años en el mercado mexicano, familiar y con una estructura totalmente de accionistas más conservadores, por así llamarlo. Que eso no significaba que no podíamos innovar claramente y teníamos que innovar porque la tarea nuestra en ese momento era de evolucionar la empresa y transformarla, pero con una base totalmente más estructurada. Entonces, a los 2 años, los dueños, los señores García, me invitan junto con el director general, que fue el que me invitó a trabajar con él, me invitan a laborar en Estados Unidos, en la misma compañía, pero Allen USA, basado en Houston como expatriado. Entonces me dicen, Ricardo, nos encanta tu trabajo en México, pero creemos que puedes hacerla en Estados Unidos y queremos que nos ayudes a construir un equipo de clase global, de clase mundial, donde teníamos la tarea de pasar de 80 millones de dólares a 150 millones de dólares y a más, obviamente, en ciertos años. Y para eso necesitábamos dos cosas muy importantes. Una era tener un equipo, como te menciono, clase global. ¿Y qué le llamábamos a eso? Gente que viniera de otro tipo de empresas mucho más globales, porque ayer éramos una empresa mexicana, pequeña, familiar en Estados Unidos, y la meta era llegar a ser una empresa mexicana, pero global, o sea, total, que cubriera primero todo el país, pero que también tuviera características globales, y para eso necesitábamos talento de altísimo nivel, en cuanto a academia, experiencia, valores, competencias. Entonces hice una estrategia muy interesante
de cómo atraer ejecutivos de clase global a una empresa familiar que no estaba muy posicionada en el mercado. Es más, no estaba posicionada en el mercado. Y atraer a estos ejecutivos fue un gran reto, pero al final lo logré. Me sentaba con ellos, conocí todos los estados de Estados Unidos, tuve que viajar a todos lados para sentarme con los ejecutivos e invitarlos a unirse al equipo, obviamente con un paquete de compensación muy atractivo, pero lo que más ayudó y lo que más me funcionó fue brindarles el cheque en blanco de decir, tú vas a venir a aportar todos tus conocimientos y vas a escribir la historia junto con nosotros. Entonces, eso les atrajo mucho a los ejecutivos y se unieron gente de todo el mundo, de empresas muy grandes, te puedo decir de empresas de primerísimo nivel, y formamos un equipo de 21 nacionalidades muy interesante, con gente muy talentosa, y empezamos a engranar este monstruo, y la verdad es que fueron muchos logros. Me tocó desde el equipo directivo contratar a mis pares, vicepresidentes, gente de mucha experiencia, y reportar a Alfonso, que bueno, era el hijo del dueño, un tipo de mucho conocimiento, después a la directora general, que fue una mujer también con una capacidad impresionante estadounidense. Entonces yo tenía ahí la responsabilidad de Estados Unidos, del Caribe y de algunos países de Latinoamérica, y aprendí muchísimo, lo que no tienes una idea, porque no solo fue aprender el tema de inglés, de recursos humanos en otro país como Estados Unidos, la potencia número uno en ese momento, ¿no? Hoy hay varias cosas que está peleándose con China, sino también el cómo manejar a ejecutivos de altísimo nivel que eran mis pares y que tenía que ganarme el respeto con resultados y con valores y con el ejemplo, porque yo era un chavo en ese momento, pues empecé como a los 27 por ahí a tener esa posición y ellos tenían arriba de 50, 60 años, gente con muchísima experiencia. Entonces era cómo le van a hacer caso al de RH, que es el chavito, eh, y pues me los gané a todos, hoy soy amigo de la mayoría, si no es que de todos, y llevo una muy buena relación con todos ellos. Renuncio en cierto momento, ya casi a cumplir a los 6 años de mi carrera ya, porque dije es momento de empezar mi propia historia, mi propia empresa, y tengo un sueño de ayudar a México, tengo un sueño de ayudar a Latinoamérica, sobre todo a los jóvenes. Ese es mi propósito de vida, ayudar, ver cómo la gente llega a su máximo nivel, máximo potencial, darles las herramientas, conocimientos, y dije, me la voy a jugar, entonces renuncio y me vengo a México a fundar y a lanzar Gift Group como regalo en inglés. Y básicamente la misión o la base o el propósito o el sueño de Gift es dar un regalo a las empresas y a las personas para que sean mejores, para que sean extraordinarias. Y ese ha sido el sueño, ha sido la historia. Llevamos en México 3 años con este centro de excelencia y aceleración e innovación, como le llamo yo, y todo el equipo de liderazgo sobre todo. Tenemos un enfoque muy fuerte al liderazgo para las nuevas generaciones, para millennials y Gen Z chavos. ¿Por qué nos especializamos? Porque 8 de cada 10 personas hoy son jóvenes en las empresas, y eso no significa que no trabajemos con otras generaciones, trabajamos con todas, pero sí tenemos una clara diferenciación en el mercado y una especialización muy grande. Adicional de una agencia de investigación de mercados que nos especializamos solo en colaboradores y en consumidores jóvenes. Llevamos más de 80 empresas trabajadas en el país, más de 160 proyectos en el mercado de toda índole, enfocado al talento humano joven y no joven, como te mencionaba, pero la mayoría, te puedo decir, un 80-90% jóvenes. Y ahí vamos, ganamos en diciembre el reconocimiento a las 100 startups más disruptivas e innovadoras, prometedoras de México, y eso nos genera un compromiso y un reto muy alto. Pues esa es la historia, Rocío. Una gran Excelente, muy, experiencia que he tenido y muy feliz. sí, muy interesante y muy ejemplar tu trayectoria, ejemplar para todos los jóvenes. También sé que te gusta participar en las universidades, en varias universidades del país, incluso hasta en la UABC. Hemos tenido el honor de tenerte como invitado y los jóvenes quedan fascinados al escucharte. Y todo lo que nos comentas, me gustaría que nos comentaras juntos unos puntos claves, por ejemplo, tu experiencia en París y luego tu experiencia como expatriado.
¿Qué fue lo que te dejó así como lo mejor? Y retomando el tema de las universidades u otras empresas, me han invitado a dar conferencias tanto a nivel México como a nivel continente, varios países conectados, y la verdad es que es un orgullo y una pasión el estar frente a la gente. He estado en foros de más de 10,000 personas, increíble, conectados al mismo tiempo, en varios temas de liderazgo, generaciones, Me Too, que estoy especializado en temas de género. Eh, Aceleración de resultados potencial. La verdad es que es algo que me emociona, como no tienes una idea, estar frente al público y compartirles un poco de lo que he armado, varias metodologías. Muy padre. La verdad es que esa faceta de mi vida me genera mucha autorrealización, aparte de Gift, aparte de otros proyectos. Retomando la historia, bueno, en Francia, la asignación que tuve más allá fue pertenecer a una implementación de iMove, se llamaba, I latina y Move como movimiento, M-O-V-E, iMove le llamábamos, que fue implementar un software que se llamaba Taleo, me imagino mucha gente ha escuchado, así como SAP, bueno, es Taleo para el módulo de recursos humanos a nivel global. Entonces fue muy interesante porque era empezar desde cero a construir cómo nosotros necesitábamos el proceso de recursos humanos, pero a nivel global. Y fue muy interesante porque seleccionaron a ciertas personas de varios países, entre ellas un servidor, y, y bueno, aporté mucho porque fueron varios foros, varios momentos donde teníamos que decidir junto con el proveedor cómo íbamos a estructurar esto. Y fue muy interesante porque no era nada más implementar un software porque sí, como en un país, como se hace comúnmente, sino era pensar en idiomas, pensar en culturas, pensar en sobre todo en leyes, qué se puede y qué no se puede en ciertos países. Y eso me dio mucha información y conocimiento para mi rol en Estados Unidos, porque ya no era pensar solo en tu metro cuadrado de México, sino tienes que pensar más allá de tu cultura y más allá de los comportamientos, los pensamientos, las ideologías, las formas, eh, las tradiciones, las leyes, las regulaciones, y eso fue extraordinario. Yo siempre he dicho que la gente que tenga la oportunidad de viajar, pero no nada más de turista, sino de viajar y vivir una experiencia internacional, te va a dar muchísimo valor en las empresas y muchísima ventaja competitiva, muchísima. Entonces, esa fue mi historia allá, aparte de otros roles que me pidieron trabajar en el dossier, que era un documento padrísimo, y el annual report, que se hacía un libro a final de año de las mejores prácticas y eventos de Pernod Ricard a nivel global. Y bueno, estuve metido ahí en varias cosas, porque yo llevaba la comunicación interna y ciertas cosas de comunicación externa, entre otros proyectos que me pidieron aplicar. Tuve oportunidad de representar a México en Brasil cuando mi jefa salió por un tema personal. Entonces yo estuve representando al país con todos los directores de todo el continente, y entonces aprendí mucho porque yo era muy joven en ese momento. Tenía 24, 23 años, no me acuerdo cuál, 25 por ahí. Y para mí, quizá hoy, ¿no? Muchas personas muy jóvenes pues han llegado mucho más lejos a esa edad, pero para mí en ese momento de donde yo venía, lo que yo había hecho, era un logro muy grande. Y estar con ese tipo de gente fue espectacular. Y luego mi tarea, mi responsabilidad en Estados Unidos como expatriado, el estar en otra cultura, aprendí mucho a entender que las personas, desde que crecen, desde que se desarrollan cuando son niños en cierta sociedad o en cierto grupo, eh, pues humano, como le quieras llamar, o social, desarrollas ciertas capacidades, conocimientos, gustos, pero sobre todo costumbres muy apropiadas a la sociedad correspondiente. Y uno tiene que adaptarse, tiene que entenderlo, tiene que mimetizarse, tiene que, si no vas a cambiar totalmente y volverte como ellos, porque es muy difícil, porque tú tienes tu propia cultura, al menos sí tienes que tener la capacidad de mimetizarte, como yo le llamo, y
de aculturalizarte, si se puede llamar así, y entender a estas personas, porque si tú no llegas a ese nivel, va a ser muy difícil que conectes. Tienes que conectar a nivel mental, a nivel emocional, pero también un poco a nivel cultural, y eso no nada más es un tema emocional o racional, sino tiene que ver mucho con los comportamientos, tiene que ver mucho con qué se vale y qué no se vale, con normas escritas o no escritas. Y por un lado, y por otro lado, el estar en otro país, conociendo la forma de trabajar tan diferente a tu cultura, como Estados Unidos, que es un país muy práctico, que a nivel social tiene una capacidad y una forma de relacionarse muy diferente a Latinoamérica, más fría, pero a nivel profesional es un país muy práctico, que tiene muy claro qué tiene que hacer, muy transaccional, muy dirigido, muy enfocado al número, muy enfocado a los datos, muy enfocado al dinero. Entonces eso hace que la gente sea mucho más enfocada a resultados y más práctico y más rápido. Y todo ya lo tienen muy bien hecho, ya tienen todo muy bien armado, no todo, pero la mayoría me refiero a muchos procesos ya conocidos, hechos, probados, muy diferente a los países latinoamericanos, que siempre he dicho que vamos 15, 20 años atrás. Hoy quizá menos, quizá unos 10 años en ciertos temas, pero hay otros que todavía vamos atrás a nivel profesional, laboral, organizacional. Entonces, creo que eso es lo que más me dejó, aparte del idioma, que el idioma tuve que practicarlo por varios años, decisiones millonarias con todo el equipo directivo, presentarle al advisory board, presentarle a gente muy talentosa, entrevistar, como te decía, a ejecutivos de altísimo nivel. Pues obviamente tienes que tener un nivel muy avanzado de entendimiento cultural más allá del idioma como tal per se, lenguaje. Entonces, eso es lo que más aprendí, Rocío. Sobre Muchas todo una gracias. cultura de prevención, una cultura de de siempre pensar en el largo plazo, de pensar mucho en la persona como tal, no nada más en el corto para sobrevivir, sino el estadounidense y algunas personas de otros países europeos tienen una cultura mucho más desarrollada en el largo plazo. Y eso es muy interesante. Qué bien, totalmente. Tu trayectoria también global te ha aportado demasiado para tu decisión de emprender, ¿verdad? ¿Cómo es que surge tu pasión por emprender y luego después bueno, te convertiste en conferencista de alto nivel? ¿Cómo surge esa parte? Y sé que tu emprendimiento de Gift Group ha tenido un crecimiento muy admirable y también has impartido demasiadas, más de 100 conferencias, ¿verdad? Sí, Como... el tema de las conferencias empezó porque yo me paraba a vender Gift Group con los empresarios en varios foros y al final muchos se me acercaban y me decían, Ricardo, me encantó Gift, pero me gustó mucho cómo tú hablaste y me gustaría que me platiques o que le platiques a mi equipo ciertos temas o en la convención de ventas o en la convención anual o en cierto congreso y así empezaron a invitarme. Al principio no cobraba, fíjate que lo hacía con todo el corazón, pero después me di cuenta que, y no solo me di cuenta, sino varios buros de speakers como Speakers México, Smart Speakers, Alenamenti, que pertenezco a los tres, pues me invitaron y platiqué con ellos y llegamos a un acuerdo y me dijeron, Ricardo, hay que vender tus conferencias y te podemos representar. Y yo dije encantado y he tenido la oportunidad de estar tú me has visto en varios foros muy importantes en México y en Latinoamérica. Y sí he tenido la fortuna, el gusto de dar conferencias muy grandes, muy pequeñas, muy medianas, a muchísima gente, muchísimos perfiles de varios temas, sobre todo pensado en temas organizacionales. Sí de motivación, pero no es tanto que yo me especializo en temas de motivación. Te motiva a la gente intrínsecamente con la conferencia, pero va muy enfocado al tema de empresa, con toda de cómo se tiene que hacer en la empresa, más allá de una motivación de vida. ¿Me sigues? Sí. Que al final sí es un tema de vida, pero va muy especializado a compañías de cómo dar resultados en empresas y cómo acelerar tu vida y tu posicionamiento al interior. Y por otro lado, sí, Gift ha crecido. Obviamente, como emprendedor, siempre quieres que crezca más tu empresa. Y yo que más quisiera que fuera ya un unicornio, ¿no? Pero no hemos llegado allá. Estamos trabajando muy duro para allá y para que la empresa todavía tenga más renombre y más eco en México y en Latinoamérica y en Estados Unidos. Entonces, ahí vamos, Rocío. Esa ha sido la historia.
Excelente, sé que pronto lo vas a lograr. Me encantaría conocer tu opinión, tú que has estado del otro lado como director de recursos humanos, tu opinión de los seguros, seguros de vida, de gastos médicos. Pues mira, tuve fortuna en Estados Unidos de manejar proveedores y un presupuesto, un budget muy grande para el tema de seguros y de gastos médicos. En Estados Unidos, como yo te decía, el tema de médico, de gastos médicos y de seguro y de 401k, que bueno, es allá como el plan de pensiones, el retiro, es muy, muy importante. O sea, ya es uno de los factores de atracción, retención muy alto, a diferencia de México o Latinoamérica, y está muy estructurado y tiene un valor económico muy grande. O sea, es una industria millonaria, billonaria más bien. Y tuve la fortuna de trabajar con empresas gigantescas eh, que manejan a nivel global el tema de seguros y el tema de gastos médicos. Y esto es una estrategia, es un tema muy complejo donde hay que saber y hay que conocer muy bien cómo manejar tus millones, porque tú tienes que invertir millones de dólares. Digo, estoy hablando de una empresa de alrededor de más de 100 empleados, donde manejas nóminas millonarias en dólares y tu presupuesto anual para estos temas son muy altos. Entonces, quiero empezar primero por el tema de la gente y luego por la empresa. Creo que son dos factores. El tema del empleado, el tema de la gente tiene que ver mucho con cómo tú fuiste educado y cómo tú tienes tu perspectiva de cuidado y de prevención sobre ti y sobre tu familia o sobre tu negocio. Para mí el tema de seguros es un tema clave que las personas tenemos que balancear y pensar eh, y lo veo desde una fórmula muy pequeña que es riesgo, ¿no? El riesgo que tú tienes entre inversión, qué tanto tú vas a invertir para minimizar un riesgo, que como tú sabes, un accidente nos puede pasar a todos y no todos tenemos la capacidad o la prevención o el cuidado de tener una planeación de todas nuestras actividades en el día a día, tanto personal con tu dieta, prevenir tu salud, como en el coche cuando sales con los autos, ¿no? Con el coche que manejas o con cualquier accidente que pudiera surgir. La mayoría de los accidentes, apenas estaba leyendo un libro, pues están el 90, más del 90% tiene que ver con la falta de cuidado de uno, de estar alerta y consciente de lo que estás haciendo en el día a día, de cómo estás viviendo. La gente por lo regular vivimos pues en todo menos en el presente, menos en donde estás, qué está pasando, qué está a tu alrededor, más allá de solo hacer, sino detectar, sino estar presente, estar escuchando, estar en todo, pues. Y el día a día la operación nos limita y nos pone una venda en las decisiones de riesgo, en las decisiones de prevención. Y te puedo decir que es lamentable cuando mucha gente pues requiere esto, pero es más lamentable cuando no tienen un seguro, es más lamentable cuando la gente no tiene la prevención de asegurarse o asegurar a su familia o a su bien, eh, ya sea mueble o inmueble, como le quieras llamar. Eso es por el lado del empleado. Entonces, la falta de esa cultura, la falta de esa conciencia, de esa prevención, de esa educación, puede ser clave en positivo o negativo para un riesgo, ¿no? Una fatalidad o algo que pueda existir, algún impacto, un resultado positivo o negativo. Y por otro lado, la empresa pues tiene una obligación, por así llamarlo, tanto de ley gubernamental como también una obligación por cuidar a tus empleados, de brindarles el mejor seguro que tú puedas, siempre y cuando no te afecte en tu tema financiero. Es un tema totalmente de estrategia de negocio, tanto de retención como financiera, como de impuestos, como tienes ciertos ejes que tú tienes que cuidar en la empresa y tú siempre vas a querer gastar menos pero dar más. Entonces es un juego ahí que tienes con los proveedores, con los grandes bancos o aseguradoras, donde dame más y yo te pago menos. Y pues el otro al revés, el otro te dice, pues págame más y yo te pago y te doy menos, pues porque ese es el juego de los dos y siempre hay que enamorar y negociar y llegar a buenas negociaciones. Entonces, aquí la clave o lo que yo siempre propongo es que entre más puedas ofrecer a tu empleado de mejor valor, creo que es mejor, o a lo mejor puedes ofrecer menos, pero de altísimo valor. Y eso lo van a agradecer mucho tus empleados.
Entonces creo que, estoy seguro que ambas partes, tanto el empleado como la empresa y también el gobierno, tienen un juego que hacer aquí muy importante para cuidar, para prevenir y para asegurar, para proteger a las personas, ¿no? A los seres humanos. Muchas gracias por tus comentarios. Dijiste así clave y muy bien explicado. Me encanta escuchar tu punto de vista. Hablando de salud y de prevención, tú eres una persona fitness, que amas hacer ejercicio, todo lo del deporte, cuidarte. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Y a pesar que eres un hombre súper ocupado, manejas tu tiempo y le dedicas esa parte, ¿no? Para ejercitarte y cuidarte y demás. Pues mira, no hay excusas. Ese dicho de no hay, es real. A lo mejor dices, bueno, por eso traes tantas ojeras, porque duermo poco, pero ocupo la mayoría de mis tiempos, no te voy a decir libres, porque es muy difícil que tenga un tiempo libre, pero yo meto en mi agenda lo que debe de, o para mí debe de ser, que es el tema del cuidado del cuerpo y de la salud y mi dieta. Hoy tengo una dieta muy específica, cuido mi dieta eh, al 100%. Te puedo decir que a veces me ayuda mi esposa, a veces alguien que nos ayuda en casa, o a veces yo todas las noches preparo mi comida y al otro día tengo mis porciones de comida muy balanceadas y pesadas de lo que debo de comer, mis calorías, y no falto al gimnasio. Hago ejercicio todos los días, excepto el domingo, tanto cardio como un workout, un entrenamiento de lifting de pesas que me fascina hacer. Y como yo me dedico al tema de liderazgo, me dedico al tema de disciplina, me dedico al tema de resultados, se me haría muy incongruente y muy ingenuo, por no decir tonto, pensar o no predicar con el ejemplo con la gente con la que yo hablo. Para mí es un tema de disciplina que aparte me genera mucha satisfacción, que tiene muchos beneficios para el cuerpo, para tema de prevención, pero también en tu cerebro, todas las hormonas y el proceso químico que pasa cuando tú te cuidas y te ejercitas. Entonces, eso a mí me ayuda mucho a estar muy fuerte mentalmente, físicamente, espiritualmente, si también lo quieres saber. Me siento bien, me siento realizado, me siento seguro, con mucha confianza, con mucha autoestima, y eso claramente se refleja en resultados y se refleja en todas las relaciones con las que yo convivo todos los días, de todos los niveles, colores, sabores, ingresos, clases sociales. A mí eso me da mucha seguridad, me da mucha satisfacción y yo, ¿qué te puedo decir? Cuando me dicen no hay tiempo, no se puede, yo ya no debato, yo no digo porque claramente se puede, pero es un tema de querer. O sea, que me digan lo que me digan, pero es difícil no hacer, a menos que sea un nivel de vida o un modo de vida muy complejo, donde sí tengas que trabajar, pues, ¿qué te digo? Más de 12 horas al día, 15, 16 horas, llegas cansadísimo, pero a pesar de eso, tendrías que tomar una decisión para cambiar ciertas cosas. Y hay gente que no lo toma. Entonces, yo respeto, ¿no? Yo respeto a los demás, pero sí es muy difícil que para mí ese tema no esté palomeado. Para mí es un básico, a un nivel alto, que tendría que desarrollarse y hacer, pero tiene que ver también con el gusto de la gente. Hay gente que no es su prioridad y bueno, es respetable. Excelente, sí, ahorita está muy fuerte eso, ¿verdad? Lo del wellness y prevención y cuidado de la salud. Mencionas lo del liderazgo, Ricardo. Yo sé que eres un líder nato y que has perfeccionado a través del tiempo y que te gusta crear líderes. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Aparte que te gusta mucho la lectura, ya para ir cerrando la entrevista. La lectura, el liderazgo, ¿cuáles son tus líderes que admiras? ¿Cómo describes a un líder desde tu punto de vista? El liderazgo a mí es un tema que me apasiona como no tienes una idea. Yo he creado metodologías de liderazgo, me llama mucho la atención desde hace muchos años. Recuerdo que era el problema, el talón de Aquiles de muchas empresas y sigue siendo y va a seguir siendo, de que el tema del liderazgo es muy difícil encontrar líderes admirables, como yo le llamo. Porque mucha gente puede leer libros y puede conocer temas de liderazgo según situacional. Hay muchas teorías, hay muchas formas, hay muchos estilos.
que no tengas micromanagement, que no sé qué, que conectes, sí, pero va más allá de llegar a un punto donde yo le llamo, donde yo siempre digo que cuando la gente, cuando un equipo dice, yo por esta líder, por hombre o mujer, voy a dar mi vida entera, porque le creo, porque lo admiro o la admiro, porque está conmigo, porque me cuida, porque me promueve, porque me hace crecer, porque me hace dar lo mejor de mí, porque me encanta estar con esta persona. Entonces yo me voy a rifar hasta el 2000% con él o con ella. En ese momento ya tienes un grado de liderazgo alto y tiene que ver con muchas cosas, desde tu formación, tu nivel intelectual, tu educación, tu propósito de vida, qué tanto tú quieres aportar y dedicarte a la gente, qué tanto carisma tienes, qué tanto característica humana eres y tienes y qué tanto te importa realmente este tema, porque hay mucha gente que lo hace por checklist, nada más porque lo tiene que hacer, porque si no, peño o de comportamientos de competencias de tu empresa. El liderazgo siempre va a ser algo calificable y muy pocos van a llegar a un nivel de liderazgo altísimo. Es algo que me apasiona, como no tienes una idea, es algo que identifico muy rápido, afortunadamente, a gente con una capacidad de liderazgo muy alta y es algo que me ha abierto las puertas en muchos lugares, en muchas conferencias, me llaman mucho para este tema y que es algo que sigo estudiando. Ahorita estoy metido en neurociencias, mucho en cómo reacciona el cerebro ante ciertos estímulos, desde que nacemos hasta que morimos. Estoy metido en temas muy, muy importantes a nivel global de esta rama para seguir fortaleciendo en cómo mejorar el liderazgo en las personas. Entonces, bueno, eso es básicamente, admiro a muchas personas, Rocío, el tema de liderazgo, pero te puedo decir eh, que mucho depende de conocer realmente al ser humano, más allá de lo que te dice a nivel profesional, hay que conocer realmente quién está detrás. Porque te digo que muchos lo hacen por actuación, muchos lo hacen por requisito. Y cuando le rascas tantito, no es tan genuino, no es tan real. Y ahí es donde mucha gente se resbala, el tema del liderazgo. Pero bueno, Gracias. eso es lo que opino, mi querida Rocío. Gracias. Ya para terminar, ¿qué consejo les darías a las personas que están escuchando para tener una vida trascendental como la tienes tú? Bueno, pues primero te agradezco, quisiera que fuera más trascendental y no por competir con nadie, sino conmigo mismo, con mis retos, mis sueños. Pero sí te digo que ha sido una vida extraordinaria, de muchos frutos, de mucho esfuerzo y de muchas cosas que hay que hacer todavía, muchísimo. Pero te puedo decir que creo que lo más padre de todo es que disfrutes el presente, que disfrutes, aunque esté muy choteado esto, que vivas con toda la intensidad, que adores lo que estás haciendo, que, y que ayudes a los otros. No, esa parte de dejar algo en los demás es increíble. Cuando haces lo que te toca hacer porque quieres hacerlo, porque es tu sueño, pero aparte dejas algo en la gente, tarde o temprano se te regresa. Y no es nada más por hacerlo por estrategia, sino de corazón. Yo creo que es lo más bonito. Más allá de querer aplastar o de querer llegar por el dinero obsesivamente, cuando haces lo que quieres, el dinero llega solo y llega de más. Entonces, eso es una de las cosas que yo les daría como consejo. Gracias, Ricardo. Definitivamente fue un gusto entrevistarte. Eres una persona extraordinaria, con una vida trascendental y te agradezco mucho esta entrevista. Que estés muy bien. Gracias. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias por las palabras, por la invitación. Y bueno, sabes que siempre es un gusto a tus órdenes y bueno, de la gente que nos va a ver, les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, que estés Bonita bien. semana. Igualmente. Bye.